con algunas anotaciones de mi parte, algunos puntos de vista, que va a servir para que nos encarrilemos ya en el tema. Bien. A lo largo del tiempo existen muchas definiciones de lo que es un algoritmo. Casi todas son muy parecidas. De hecho, si ustedes revisan la mayoría de libros, pues casi todos van a dar una definición muy, muy similar. Entonces, ¿qué es un algoritmo? Pues un algoritmo es un conjunto de operaciones secuenciales, sistemáticas, que permite hacer una tarea y hallar una solución a un problema. O sea, es seguir una serie de pasos para resolver un problema. Se supone que esta serie de pasos pues están totalmente estructuradas y relacionadas. Cuando hablamos de un algoritmo, no solamente estamos hablando de un programa de computadora, puede ser cualquier tarea que queramos resolver y que exista una serie de pasos que debamos seguir para llevarla a cabo. Por ejemplo, cambiar una llanta, damos una llanta que esté desinflada en un vehículo, pues existe un algoritmo para cambiar la llanta. ¿Sí? Hay una serie de pasos secuenciales que me permiten poder hacer el reemplazo de una llanta desinflada. Igualmente, si queremos hacer, por ejemplo, huevos revueltos con salchicha, igualmente existe una serie de pasos que debemos llevar a cabo para pues tener el plato final. Entonces, casi todo en la vida tiene un algoritmo. O sea, tal vez no estamos tan conscientes ni tan al tanto, pero realmente existe un algoritmo. Cosas tan simples también como prepararse para salir de casa. O sea, también casi todos seguimos un algoritmo. Nos levantamos, nos lavamos los dientes, nos duchamos, nos cambiamos la pijama, nos ponemos ropa, perfume, loción, tomamos nuestras cosas, desayunamos y nos vamos. O sea, son cosas que uno ya hace en automático, pero si ustedes se dan cuenta, viene a ser pues una especie de algoritmo. O sea, tenemos una serie de pasos que llevamos a cabo para hacer una tarea. Entonces, en general, cualquier cosa que ustedes vayan a hacer en sistemas, casi siempre está relacionado a un algoritmo. Inclusive cuando ustedes hacen programas muy complejos, todo parte de un algoritmo. O sea, tienen que poder plasmar de una forma simple y sencilla cuál va a ser la solución. Por lo tanto, independientemente de lo que estén haciendo, siempre cumple estas mismas características. Existen dos tipos de algoritmos cualitativos y algoritmos cuantitativos. Los cualitativos son aquellos que se dan verbalmente, ¿sí? O sea, les dicen a ustedes, por ejemplo, cuando llegan a un trabajo, ok, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, cuando ya tengas esto, te vas para allá y entonces esperas que te den esto y para que puedas llevarlo hacia allá, por ejemplo. Es un algoritmo cualitativo, únicamente verbalmente me están dando una serie de instrucciones que yo debo seguir. Por ejemplo, si ustedes van a hacer un trámite en gobierno, eh, cuando uno no sabe, casi siempre uno le pregunta a la persona de información y la persona de información dice, ok, primero va allá, después va a la ventanilla tal, cuando le den eso, entonces ya va a hacer su cola allá y entonces ahí sale. ¿Ya? Entonces, igualmente, es una serie de instrucciones que me permiten llevar a cabo la gestión que tenga que hacer. De ahí tenemos los algoritmos cuantitativos. Esto es cuando se hace a través de cálculos numéricos. Todo o casi todo lo que tiene que ver con soluciones computacionales tiene que ver con... tal vez hay cosas que
pareciera que no son numéricos, pero al final de cuentas sí lo son. O sea, por ejemplo, cuando tenemos, que ahora es muy común la verificación biométrica en los celulares, eh, ya sea por huella digital o ya sea por una fotografía, no es que el sistema analice como tal una foto. Por ejemplo, en el caso de la huella digital tiene ciertas características que se llaman minucias. Estas minucias se traducen numéricamente y a través de algoritmos se logra identificar, haciendo cálculos numéricos, eh, la validación de una huella digital. ¿Sí? Entonces, eh, la gente común, cuando digo común, es gente que no está relacionada con sistemas, entenderá que lo que revisa es exactamente la imagen de la huella, y no es así. Ya no hacen análisis de imágenes como tal, viendo la imagen. Igualmente sucede cuando hay un reconocimiento facial. Todo esto se traduce a números. Entonces, si al momento de tomar la foto, toda esta traducción numérica que se hace coincide con un valor, entonces se reconoce a la persona. Igualmente sucede con el iris, se traduce a números. Entonces, todo lo que tiene que ver con computadoras es traducido a números. Los caracteres, los caracteres alfanuméricos, igualmente son números. La A, la B, C, D, todas las letras del abecedario o todos los caracteres en general que nosotros vemos son números. ¿De dónde proviene esto? De la tabla ASCII. La tabla ASCII es una tabla de símbolos que le asigna un valor numérico a cada uno de los símbolos que contiene la tabla ASCII. Hay una tabla ASCII reducida y hay una tabla ASCII extendida. La tabla ASCII reducida tiene 128 caracteres. Esta tabla es la que se usa en el caso de, del set de caracteres para el idioma inglés, y la extendida es para otros lenguajes, ¿sí? O sea, tenemos más símbolos. La extendida tiene 256 caracteres. Ahora, también hay otro set de caracteres porque con 256 no podemos representar todos los caracteres que maneja la humanidad. O sea, existen diferentes sets de caracteres que permiten soportar símbolos que pertenecen a otros lenguajes. Por ejemplo, el griego tiene una serie de símbolos, el ruso, el búlgaro, rumano, eh, que son países eslavos, pues también tienen un set de caracteres que es muy específico de la lengua eslava. Y así, todos los lenguajes tienen sus propios set de caracteres. Pero el punto aquí es que todo es numérico. A lo interno, todos son números. ¿Y por qué son números? Porque las computadoras manejan unos y ceros. Claro, lo de unos y ceros es solamente para representarlo más sencillamente, pero realmente una computadora no maneja unos y ceros, ¿sí? A lo interno, o sea, a nivel de procesamiento, no maneja unos y ceros. ¿Alguien que me diga qué maneja la computadora en lo interno? ¿Sí, Ángel? Buenos días. Buenos días. Por lo que tengo entendido, maneja lo que es energía, el paso de energía y el bloqueo de ella, que sería uno y cero, que eran las cápsulas de vacío que usaban antes. Sí, gracias, Ángel. A ver, cuando hay voltaje, es un uno. Cuando no hay voltaje, es un cero, que es equivalente a encendido y apagado, ¿sí? Básicamente es la energización de una posición. Por ejemplo, un byte
tiene 8 posiciones, que son 8 bits. Y esos bits pueden estar energizados o no energizados. Los energizados, pues obviamente se interpreta como un 0 y los energizados se interpretan como 1. Entonces, como se podrán dar cuenta, no son unos y ceros, es energía, son voltajes si lo queremos ver así. Pero el hecho de poderlo representar como unos y ceros, esto ya es un paso inmenso porque nos permite hacer muchas cosas. O sea, esa relación es fundamental para todo el desarrollo de la computación. Existen, por ahí les voy a poner más adelante un video sobre este tema porque creo que es importante que también ustedes se vayan metiendo un poquito en esto, pero ya existen, y creo que lo mencioné en la clase pasada, ya existen computadoras cuánticas, que esas computadoras están basadas en un principio físico. O sea, cuando digo físico, tenemos física clásica y tenemos física cuántica. La física cuántica es la que se basa en las moléculas. O sea, esa física es a nivel molecular. Es muy pequeño lo que analiza la física cuántica. Entonces, con la física cuántica se ha llegado a demostrar que un átomo puede estar en varios estados al mismo tiempo. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que un átomo puede estar en un lugar, en otro lugar o en ambos lugares al mismo tiempo o no estar. Entonces, estas computadoras cuánticas se basan en eso para funcionar. O sea, ya no solamente es unos y ceros. Ahora manejan 1, 1, 1, 0, 0, 1 o 0, 0. Ya son pares de bits. Y estos pares de bits se conocen como qubits. Qubits. ¿Cuál es el gran avance que nos dan las computadoras cuánticas? Es el poder de procesamiento. Pueden procesar mucha información de forma paralela. Tal vez alguno de ustedes habrá escuchado de la máquina que se llama Big Blue. Es una máquina que desarrolló IBM y es una máquina, es una de las computadoras más grandes que se habían construido hasta no hace mucho. Y su función era única y exclusivamente jugar ajedrez. Esa era su función, jugar ajedrez. Ahora, ¿por qué una computadora con tanta potencia se necesitaba solo para jugar ajedrez? Porque el ajedrez se basa en escenarios. O sea, si yo hago un movimiento, yo debo poder predecir cuál va a ser el movimiento que va a hacer mi oponente. Y en base a todos esos movimientos, yo puedo decidir cuáles serían mi siguiente movimiento. Y si hago ese siguiente movimiento, debiera predecir cuáles serían los siguientes movimientos de mi oponente. Entonces, es una serie de decisiones que se pueden tomar basados en un solo movimiento. Si esto lo metemos en una computadora convencional, digamos una computadora personal con un solo procesador, esto toma mucho tiempo. O sea, sí puedo jugar. De hecho, existen juegos de ajedrez para computadora, creo que más de alguno ya los habrá visto. Pero estos juegos no analizan muchas operaciones hacia adelante o muchos escenarios hacia adelante. Esta máquina, que es la Big Blue, podía analizar no sé cuántos escenarios, eran casi que todo el juego lo podía analizar. Y de hecho, esta máquina derrotó a un campeón de ajedrez. Lo derrotó. Entonces la máquina ya venció al humano. Pero se requirió de una máquina espectacular para poderlo hacer. Ahora, con una computadora cuántica, esto es de niños, porque la computadora cuántica puede hacer un análisis lineal de todas las posibles opciones. En una computadora tradicional, el análisis se vuelve exponencial, porque a más movimientos, más tiempo me toma analizar, o sea, es una línea exponencial
más tiempo me toma analizar todas las posibles opciones que yo puedo analizar y evaluar. Mientras que con una computadora cuántica es una línea recta. ¿Ya? Entonces, la diferencia en tiempos es brutal. No hay comparación. Entonces, eh, ¿por qué les hablo de la computación cuántica? Porque hasta hace 20 años, 20 años realmente no es mucho tiempo. Yo sé que muchos de ustedes no tienen ni 20 años, pero digamos que no es mucho tiempo como tal, si nos vamos un poquito a la historia contemporánea. Pero hace 20 años el tema cuántico era algo únicamente conceptual. O sea, existían ya desarrollos, existían algoritmos cuánticos, eh, existían computadoras que trataban de simular una computadora cuántica, claro, en una escala muy pequeña, y había como que soluciones desde el punto de vista cuántico a muchos problemas, pero lo fundamental no estaba. O sea, no teníamos una computadora cuántica. Ahora ya hay. Ya se logró desarrollar una computadora cuántica. De hecho, hay varios centros de desarrollo de esta tecnología. En el caso de Estados Unidos, la empresa líder en este campo se llama NVIDIA. De hecho, es la empresa con mayor capitalización de mercado actualmente. O sea, es la empresa más valiosa que hay en el mercado actualmente, muy por encima de Microsoft, Apple, Facebook, Amazon, o sea, muy por encima de esta Nvidia. ¿Y por qué? Pues porque todas estas empresas que les acabo de mencionar quieren tener una computadora cuántica. O sea, quieren ya empezar a implementar soluciones en una computadora cuántica. Entonces, eh, seguramente, muchos de ustedes, cuando ya salgan al mercado, pues puede ser que ya vayan a estar expuestos a esta tecnología. Y tecnología aquí en Guatemala, ¿no? O que la puedan usar desde Guatemala. Ya no necesariamente que la máquina esté físicamente acá en Guatemala, sino que ustedes desde acá, pues, pueden hacer uso de una computadora cuántica. Eh, Esto, pues, nos abre un mundo de posibilidades, al mismo tiempo que también se genera un mundo de amenazas, porque con una computadora cuántica, nuestras claves, nuestras contraseñas ya no van a servir. O sea, con una computadora cuántica, en un chasquido de dedos se puede descifrar cuál es nuestra clave. Va a ser muy, muy fácil hacerlo. Entonces, ahí hay un reto que tienen que empezar a trabajar los expertos en seguridad, porque ya un password fuerte, eso ya no va a servir. Un password que sea largo, que tenga diferentes tipos de caracteres, eso ya no. Para los algoritmos actuales que se encargan de estar probando a ver cómo rompen un password, pues sí, les cuesta, toma mucho tiempo. Por eso es que cuando estamos definiendo una contraseña, nos sale una barrita en verde que nos dice qué tan fuerte es nuestra contraseña. Entre más pequeña sea, es más débil. Y entre más caracteres tengamos, es más difícil romperlo. Pero ya con esto, olvídense, esto va a ser inmediato que se va a poder descifrar una clave. Entonces, por ahí también hay otros retos que se deben abordar, porque vamos a tener que convivir con esta realidad, con esta tecnología. Hay muchas ventajas con la tecnología, pero pues también se vienen muchas amenazas. Entonces, resumiendo, todo tiene que ver con números. Permítanme un segundito, jóvenes.
Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta con lo que les acabo de conversar? Ninguna, licenciado. Licenciado otra vez. ¿Vos? Se me olvida. De ingeniero. Es que se me olvida. Disculpe, ingeniero. No te preocupes, igual el título es a nivel de licenciatura, pero no sé, como que golpea que le digan licenciado a uno. ¿Vos? Sí, hombre, disculpe, ingeniero, pero ya no va a No, volver a hombre, no, pasar. hombre, son bromas, Lo no pasa prometo. nada, no pasa nada. Ok, bien. Los algoritmos, independientemente de cuál sea su función, eh, deben cumplir ciertas características. Fundamental, todo algoritmo debe ser finito, o sea, desde un inicio y debe tener un final. Debe haber una condición que haga que el algoritmo termine. No sé, por ejemplo, si estamos calculando, no sé, resolviendo un sistema de ecuaciones, en algún momento debemos detenerlo porque ya tenemos todas las soluciones. Por ejemplo, ¿ustedes están llevando álgebra lineal ahorita o ya la llevaron? Pregunto. En este momento la estamos llevando, ingeniero. Ok, perfecto, gracias. Bien, cuando ustedes vean sistemas de ecuaciones, todo esto se puede resolver en una computadora, sencillamente. Pero, insisto, tenemos un inicio y tenemos un final. Vamos a empezar por dónde? Ingresando los datos del sistema de ecuaciones. Por ejemplo, ¿qué datos habría que ingresar? ¿Cuántas variables va a tener la ecuación? Por ejemplo, si tiene 4 variables, necesito tener 4 ecuaciones. Entonces, pregunto por el número de variables y después empiezo a preguntar ecuación por ecuación. Cuando ya todo eso está ingresado, entonces empiezo a hacer los cálculos. Y en algún punto voy a tener ya las soluciones para cada una de esas variables. Sí, voy a tener que X vale tanto, Y vale tanto, Z vale tanto y ta vale tanto. Y se acabó el tema. Entonces, fundamental, debe haber alguna forma en que esto termine. Puede ser que el algoritmo termine no de forma automática, sino que termine a petición del usuario, que eso también puede pasar, pero en todo caso también es finito, ¿sí? O sea, no puede ser infinito. Vamos a ver en algún punto del curso lo que son funciones recursivas. Una función recursiva es una tarea que tiene una serie de instrucciones y en algún punto de esas instrucciones se vuelve a llamar a la misma tarea. Por eso se llama recursivo, porque vuelve a regresar y vuelve a regresar. Estos algoritmos recursivos pueden volverse infinitos. Pueden volverse infinitos. Entonces, estos algoritmos tienen una característica y es que deben tener un punto de salida o un punto de quiebre de la recursión para que no se vuelvan infinitos. Pero bueno, eso lo vamos a ver en su momento, pero solamente para que lo tengan ahí, que un algoritmo no puede ser infinito. Bien, precisión. Cada paso del algoritmo debe estar, precisamente definido. Las operaciones a llevar a cabo deben ser específicas de manera rigurosa y no ambigua para cada caso. O sea, no puede ser que para una situación yo tome un camino y que para otra decisión que sea igual pueda tomar otro camino, ¿sí? O sea, no funciona así. O sea, siempre debe ser preciso. Si se cumplen las condiciones A, B, C y D, entonces debo seguir este camino. Si solamente se cumple A, B, C, entonces sigo el otro. Y si solamente se cubre A y B, por allá. Y solamente A, me voy por aquí. ¿Ya? Entonces, para para un mismo set de condiciones, únicamente debe haber un camino a seguir. Eso quiere decir entonces, jóvenes, que los algoritmos deben ser deterministas. Deterministas.
Si no cumplo con estas características, entonces el algoritmo se vuelve indeterminista. Cuando ustedes lleven lenguajes formales y autómatas, ustedes van a ver ahí un modelo matemático, que es matemática discreta, que son los autómatas. Ustedes llevaron mate discreta, ¿verdad? ¿O la están llevando? En este semestre lo estamos llevando. Ok, bien. Gracias. Ustedes van a ver ahí algo que se llama grafos. Van a ver que existen estos modelos matemáticos que se llaman grafos. Después van a ver grafos dirigidos. Esta teoría de grafos, ustedes la van a ver otra vez cuando lleven lenguajes formales y autómatas, porque con estos grafos ustedes van a poder representar tanto autómatas deterministas como no deterministas. Van a existir modelos de lenguaje, que básicamente es lo que se ven autómatas. Se van a ver los tipos de lenguajes y van a ver que hay lenguajes que se pueden representar de forma determinista y no determinista. Conceptualmente y matemáticamente funcionan los dos. Sin embargo, el no determinista me permite cambiar de estado sin que exista una entrada, ¿sí? O sea, sin que exista el procesamiento de algo, el sistema puede cambiar de un estado a otro y eso se vuelve indeterminista. Y en una computadora eso no lo puedo hacer. Bueno, sí se puede hacer, pero el costo computacional es muy alto. Probablemente con las computadoras cuánticas esto ya no sea un problema, pero con una computadora tradicional sí se vuelve problema porque los tiempos de análisis se vuelven exponenciales y eso es algo que debo evitar. Por lo tanto, yo debo trabajar únicamente con sistemas deterministas y tiene que ver con esta definición de precisión. Bien, también tenemos que otra de las características es la entrada. Un algoritmo puede tener 0 o más entradas. ¿Qué son las entradas? Son valores, son cantidades que se ingresan en el algoritmo para que este algoritmo pueda funcionar. Anteriormente yo les puse el ejemplo del sistema de ecuaciones. ¿Sí? Para resolver un sistema de ecuaciones yo debo conocer cuántas variables tiene el sistema y en base a ese número de variables, así es el número de ecuaciones que se deben ingresar. Entonces, digamos que esos son datos de entrada y son variables, porque cuando digo variables es porque no son valores fijos, hace que el algoritmo pueda empezar a funcionar. Ahora, puede ser que un algoritmo no tenga una entrada específica directamente desde un usuario, o sea, que tenga la interacción de un usuario como tal de forma directa. Les pongo un ejemplo. Si ustedes están en un cajero automático y ustedes hacen una operación de retiro de dinero, esa transacción, que no es más que un gran arreglo de cadena de caracteres, viaja hacia un switch, que es un servidor grande. Ese switch toma la transacción y la enruta al lugar donde puede ser atendida. Pensemos en el cajero 5B. 5B atiende a muchos bancos, entonces toma una transacción y lo que hace es que analiza hacia qué banco va dirigido. Ok, esto va para, qué sé yo, el GIT, pum, la tira para el GIT. No, esta va para Ban Rural, pum, se va para Ban Rural. En cada uno de esos bancos va a haber un proceso que va a estar escuchando, así se le llama, escuchando un puerto de la máquina, para que cuando llegue una transacción logre identificar que viene, la toma, crea una copia del mismo proceso y esa copia es la que le da atención a esa transacción. Entonces, este proceso realmente no tiene una entrada como tal de forma directa de un usuario, pero sí escucha un puerto
y puede tomar una transacción que viene del puerto y con eso opera. Entonces, un algoritmo como tal puede tomar datos de forma directa a través de un teclado o lo puede tomar a través de otra forma, que es a través de un mensaje, a través de mensajes. Los mensajes han evolucionado. Antes se trabajaban con grandes cadenas de caracteres en las que de una posición a otra posición se sabía que venían ciertos datos. Por ejemplo, un número de cuenta venía en la posición, qué sé yo, de la posición 10 a la posición 25. Ahí venían los caracteres para un número de cuenta. De la posición 31 a la 40, ahí venía un valor numérico y así. Eso ha ido cambiando. Ahora se utilizan formatos un poco más definidos, como son los XML, donde yo puedo etiquetar qué es cada uno de los campos, lo cual lo hace más flexible porque no necesariamente en una posición yo tengo que poner ese mensaje, ese dato específico en el mensaje. Entonces, es otra forma de tomar los mensajes. Entonces, un algoritmo de dónde se va a alimentar de forma directa de parte del usuario a través de teclado o a través de algún mensaje. Ustedes van a escuchar, si es que no lo han escuchado ya, existen unos programas que se conocen como web services, que son funciones que únicamente dan información, o sea, reciben solicitudes y dan información de vuelta. Por ejemplo, RENAP tiene una serie de web services donde proveen información acerca de los ciudadanos. Por ejemplo, algo muy típico es las consultas por huella digital. Entonces, qué sé yo, el, el, el centro forense, donde hacen las autopsias, quieren identificar un cuerpo, pues manda una consulta de las huellas digitales, la manda a RENAP. RENAP procesa, ese web service que está en RENAP procesa las huellas digitales, ya lo comenté, todos estos son números, verifican su base de datos y debe identificar a quién corresponden esas huellas digitales. Entonces, ¿qué es lo que responde el web service? El nombre, número de CUI, fecha de nacimiento y cualquier otra información que sea relevante. Entonces, ese es también otro tipo de programa. O sea, dan servicio, pero se manejan más que todo a través de mensajería. ¿Alguna pregunta con estas características, jóvenes? Ninguna, ingeniero. Efren, ¿qué no te parece? Pero solamente para decir que no tengo dudas. Ah, yo pensé que no te había parecido, porque les había dicho. Ok. Ok, veamos las partes de un algoritmo. Básicamente son tres. Tenemos la entrada, el proceso y la salida de información. La entrada, como lo expliqué anteriormente, pueden ser datos directos de un usuario o puede ser a través de un mensaje. Ese es el input que tiene el algoritmo. Ya con esta información de entrada, pues vamos a realizar una serie de cálculos, ¿sí? Que nos va a permitir identificar una solución o tener una respuesta. Cuando tenemos esta solución o respuesta, entonces la mandamos hacia la salida. O sea, la salida es devolver los resultados de lo que hizo el algoritmo. Por ejemplo, en los bancos es casi seguro que todos los bancos tienen una función o dos funciones más bien que sirven para determinar si un cliente tiene saldo en una cuenta. Por ejemplo, cada vez que se quiere operar un retiro por un monto, es necesario saber si la cuenta
tiene los fondos para cubrir ese retiro. Entonces, existen normalmente dos funciones, dos tipos de funciones. Una, que yo le mando el número de cuenta del cliente y el monto que quiero validar, y la función me devuelve verdadero si tiene fondos o falso en caso contrario. Esa es una. La otra podría ser, yo le mando el número de cuenta y la función me devuelve el saldo. Esta función sí la manejan los bancos, pero normalmente utilizan la anterior, la que solamente me devuelve si tiene o no tiene saldo. ¿Por qué? Por temas de seguridad. O sea, recuérdense que hay mafias, tanto afuera como adentro de los bancos, y no es seguro que la gente tenga acceso fácilmente a identificar los saldos de los clientes, porque pues obviamente se presta a cosas que no deben ser. Entonces, normalmente los bancos utilizan la función en la que únicamente dicen si tiene o no tiene saldo. Bien, entonces en general, todo algoritmo va a tener la entrada, que normalmente se le conocen como variables de entrada o parámetros de entrada. El proceso, que es el que lleva a cabo la tarea, y finalmente la salida, que serían los resultados. Vuelvo a regresar al sistema de ecuaciones. ¿Cuál va a ser la entrada? Ok. Todos los valores de todas las variables del sistema de ecuaciones. Cuando ya todo eso está ingresado, entonces el proceso empieza a calcular o a determinar la solución del sistema de ecuaciones, y la salida pues va a ser ya los resultados. ¿Cuál es el valor de cada una de las variables para que el sistema de ecuaciones funcione? ¿Alguna pregunta, jóvenes, con estos tres elementos? Todo claro, ingeniero, gracias. Gracias, Jimena. Muy fina. Bien. ¿Pueden haber algoritmos sin estas tres partes? Es casi imposible. Casi imposible que haya un algoritmo que tenga una entrada, haga un proceso y no genere nada. O sea, no tiene razón de ser ese algoritmo. Pueden haber procesos que no tengan una entrada. Puede ser. Puede ser. Puede ser que yo llame a una función, que sería una rutina, que me devuelva qué día es hoy. Entonces yo la mando a llamar, no le estoy mandando nada, simplemente la mando a llamar y él me devuelve, y esa función me devuelve qué día es hoy. Hoy es miércoles. O sea, sí puede ser que hayan algoritmos que no tengan valores de entrada, pero son muy pocos, son muy pocos. Normalmente casi siempre me voy a manejar entradas, ¿sí? Porque va a ser como mi insumo para llegar a hacer el proceso. Las que no requieren entrada, pues son cosas muy simples, son muy, muy sencillas. Lo que decía, por ejemplo, qué día soy, qué fecha soy, si el año es bisiesto o no es bisiesto, cosas como esas, pero siempre voy a tener un set de entrada. Ok. Dice que las computadoras fueron creadas a base de algoritmos, y por eso estos procesos son fundamentales en la computación. Por ahí en el video de la clase anterior, pues vimos cómo se fue evolucionando la forma en que estos algoritmos eran ingresados a la computadora. Al inicio bueno, realmente era muy, muy, muy complejo, muy complicado, porque al inicio
había que trabajar directamente con los circuitos. O sea, había que hacer conexiones eléctricas para justamente hacer los encendidos y los apagados, que hablamos recién al inicio de la clase, los unos y ceros. Había que hacerlo físicamente con el cableado. Había que ir moviendo cables, poniendo corriente aquí y simulando eso. Posteriormente a eso, vinieron las tarjetas perforadas, que las tarjetas perforadas se interpretaban, se podían leer, y esto pues ya daba facilidad para tener los encendidos y los apagados sin tener que estar moviendo cables. Fue evolucionando hasta que ya pues se logró tener codificación de los programas. Pero fundamentalmente la razón de ser de las computadoras es para resolver algoritmos. Eso es. O sea, para poder hacer cálculos masivos, cálculos con demasiada precisión. Ahí es donde las computadoras pues tienen su gran o tuvieron su gran aporte, y obviamente al día de hoy, o como dicen, al sol de hoy, creo que toda nuestra vida depende de las computadoras. Todo depende del tema digital, todo depende de programas que nos satisfacen, que nos ayudan, que nos facilitan muchas cosas. Yo por lo menos tuve la fortuna de haber conocido el mundo sin la masificación de las computadoras. No quiere decir que no habían, sí habían, pero no era masivo. A como estamos hoy. Hoy prácticamente dependemos de los sistemas para funcionar, para todo. Queremos ir a un lugar donde nunca hemos ido, buscamos una aplicación como Waze para que nos guíe y nos lleve. Queremos hacer una compra, pues nos metemos a un sitio de compra y la hacemos en línea. Inclusive podemos hacer compras en Facebook, nos contactamos con el que la vende, hacemos una transferencia desde nuestro aplicativo y hacemos el pago y nos viene aquí en la casa lo que compramos. Entonces, prácticamente nuestro día a día depende totalmente de los sistemas. De hecho, aquí estamos sentados tomando esta clase y la estamos tomando de forma pues virtual, no estamos presenciales. Ustedes están en su casa, yo estoy en la mía, y esto pues no lo permiten las computadoras. Eso no era para nada factible cuando yo era estudiante universitario, por ejemplo. O sea, no era ni remotamente una opción. Pero bueno, es ahí donde estamos. Tiene muchas ventajas, nos facilita la vida, pero también tenemos que ser su generación no es consciente de esto, pero hay que tomar en cuenta que nos volvemos demasiado dependientes de tener todas estas facilidades. Ya mucha gente no puede operar si no tiene esto, y eso también está malo, porque al final de cuentas debiéramos ser capaces también de poder funcionar sin tener todas estas ventajas. Claro, únicamente lo podemos ver quienes no tuvimos esto. Que el mundo era otro, o sea, literalmente el mundo era otro. Ahora ustedes pueden ver una película cuando ustedes quieran, sin salir de su casa. Solamente pagan una suscripción a un canal de streaming y lo que ustedes quieran. Es más,
pueden tener varias suscripciones y van a tener un abanico de títulos para poder ver, series y cosas de ese tipo. Y eso no era así antes. O sea, entonces ustedes estaban viendo una serie, ustedes miraban un capítulo hoy, se acababa el capítulo y hasta ahí llegaban. Tenían que esperar al día siguiente para ver el siguiente y así se iban. O sea, las novelas, las series duraban años por eso, porque no se podían ver bajo demanda. Ahora sí lo podemos hacer. Y todo esto es también gracias a los sistemas. Entonces, sí hemos tenido muchas ventajas que nos han facilitado muchas cosas, pero insisto, también está su lado negativo. Hay un lado negativo ahí que creo que no hemos tenido todavía ¿cómo llamarlo? No hemos tenido la facilidad de podernos adaptar a esa parte negativa. Y lo podemos ver. O sea, yo lo puedo ver en los niños de ahora. En mis tiempos, en el grupo de niños, el grupo de amiguitos, generalmente todos teníamos nuestro apodo, ¿verdad? O sea, estaba el gordo, estaba el chaparro, el que usaba lentes, que le decían el choco. Pero bueno, solo había uno. O sea, de todo el grupo, si mucho había uno que usaba lentes, si mucho había uno que era el gordito de todos. Pero eso ya cambió. O sea, ahora yo veo a los niños y ahora ver un niño delgado es la excepción. O sea, casi todos los niños tienen sobrepeso y muchos de ellos usan lentes. ¿Por qué pasa eso? Pues ahora los niños pasan, en lugar de estar en la calle jugando, ahora pasan adentro de la casa, ya no salen, se la pasan en videojuegos, pasan un día entero ahí sentados jugando en línea, si no están jugando en línea están con un celular, y obviamente esto nos vuelve sedentarios, y para un niño es muy peligroso estar en contacto con la radiación de las pantallas. Entonces, pues ahí tenemos el resultado, muchos niños con lentes. Hay muchos niños con lentes. Y eso pues no pasaba. Entonces, por eso digo, la tecnología va tan rápido, los avances van tan rápido que no hemos tenido oportunidad de adaptarnos como seres humanos. Y ahí están las consecuencias. Tenemos esos escenarios. Y bueno, me imagino que en algún momento, pues otra vez alcanzaremos el equilibrio. No sé cuándo, pero espero que en algún punto se alcance. Entonces, jóvenes, las computadoras nos han venido a traer una serie de beneficios increíbles. Ha mejorado la calidad de vida también brutalmente. Pero bueno, como todo está el lado negativo, todo es positivo y de alguna forma nuestra profesión pues contribuye justamente a esto, a brindar soluciones, a facilitarle la vida a la gente, a tener a los sistemas funcionando, porque los sistemas no es que funcionen autónomamente todo el tiempo bien. O sea, en algún momento van a fallar. Existen sistemas muy complejos que interactúan con muchos subsistemas y que son susceptibles a fallo. Y es ahí donde nosotros también tenemos oportunidad de accionar. ¿Ok? Bien, entonces, señores, cuando nosotros empezamos a construir un programa, cuando ya entendemos de que tenemos que tener una solución computacional, lo primero que debemos hacer es no es el paso 1, para mí es el paso 0.
el paso cero para poder solucionar cualquier problema es entender el problema. Yo no puedo solucionar algo que no he entendido. O sea, paso fundamental, entenderlo. ¿Qué me están pidiendo? Cuando ya tengo claro qué me están pidiendo, entonces ahí entra a funcionar su cabeza y empiezan a imaginarse cuáles serían los pasos que debieran llevarse a cabo para poder solucionar eso. O sea, ¿qué se debe hacer para solucionar un problema en particular? Entonces, eso es fundamental, conocerlo y después identificar a alto nivel, no lo estoy diciendo en código, o sea, a alto nivel, en dibujitos, si ustedes quieren, debo identificar, ok, debo hacer esto, después debo hacer esto otro, y después debo hacer esto, y verificarlo, verificar que efectivamente eso que yo plasmé y entendí es lo que tengo que hacer para solucionar el problema. Cuando eso ya está, entonces paso a una fase que se llama pseudocódigo, que no es el programa como tal, sino que es una representación como la que les estoy mostrando acá. O sea, si es una rutina, yo le voy a poner, toda rutina se etiqueta como procedimiento, le doy un nombre a ese procedimiento. Vamos en el ejemplo que les estoy mostrando acá, el procedimiento se llama ordenar. Y ustedes ven paréntesis ahí, entre paréntesis una L. La L significa que es un parámetro, o sea, ese va a ser mi insumo, ese va a ser mi dato de entrada, lo que está en L. ¿Qué va a estar en L? Pues seguramente una colección de números. Entonces, adentro de esa rutina procedimiento, empiezo a definir a grandes rasgos, y si ustedes pueden ver, son palabras en español. Defino los pasos y las repeticiones que deben tener esos pasos para llegar a ordenar una colección de números. Este pseudocódigo que les estoy mostrando acá, lo que hace es hacer un ordenamiento de burbuja de un listado de números. O sea, el arreglo de burbuja, perdón, el método de ordenamiento de burbuja, lo que hace es que va moviendo en el arreglo todos los valores. Digamos, si quiero ordenar de menor a mayor, voy moviendo los valores menores hacia adelante del arreglo. De tal forma que al repetir este proceso n veces, yo voy a llegar a tener el arreglo totalmente ordenado. ¿Ya? Entonces, esta es una forma a alto nivel, o lo que se conoce como High Level Design, de cómo ordenar una serie de números. Cuando esto funciona, o sea, cuando yo valido que esto funciona, ¿cómo lo valido? En papel. O sea, hago un dibujo donde voy a tener mi listado de números desordenados y empiezo a seguir los pasos que me dice este algoritmo. Ahí tengo algunas letras que toman valores. Más adelante vamos a ver que eso se conocen como variables. Para esas variables nos van a servir para ir haciendo los cálculos y hacer los ordenamientos. Bien. Cuando tenemos validado el pseudocódigo, entonces estamos listos para esto poderlo traducir en un programa, ¿sí? Entonces, debo tener claro en el pseudocódigo cuáles van a ser esas partes. Ya vimos las partes generales de un algoritmo, que es la entrada de datos, el proceso como tal y la salida. Si ustedes ven del lado derecho, aquí tengo un código en pseudocódigo, valga la redundancia. Tengo el ingreso, que son esos leer A y leer B, sería la primera parte del algoritmo, que es la entrada de datos. Después tengo lo que sería en sí el proceso. ¿Qué hace el proceso? Determinar si A es mayor que B.
O sea, si el primer dato que yo ingresé es mayor que el segundo dato que se ha ingresado. Si eso es así, entonces dice que el mayor es A, si no, dice que el mayor es B. Ese sería el proceso. Y el escribir sería la salida. Entonces, si lo que me ver así, el proceso sería la comparación de si A es mayor que B, y la salida sería escribir el mayor es A o escribir el mayor es B. Para poder hacer esto, ¿sí? O sea, para poder tener esas tres partes de lo que es un algoritmo, necesito apoyarme en variables temporales. Estas variables son las que me van a servir para poder tomar los valores y almacenarlas ahí. Entonces, por ejemplo, el primer valor que se ingresa, que es A, yo lo voy a dejar en la variable que se llama A. Y el segundo en la variable que se llama B. Ya cuando tengo en esas variables, o sea, yo puedo compararlas. ¿Sí? Puedo comparar si el valor que está en la variable A es mayor al valor que está en la variable B. ¿Verdad? Entonces, necesito apoyarme de estas dos variables porque lo contrario no podría poder hacer la comparación, porque lo perdería el valor. O sea, en el momento que se ingresa el valor de parte del usuario, yo debo poderlo guardar en algún lugar. Y ya una vez guardado, poder trabajar con él más adelante. ¿Ya? Entonces, esa es la función de las variables. Ahora, ¿por qué se llaman variables? ¿Por qué se llaman variables? Porque pueden variar. No van a tomar valores fijos. Una vez que se ejecute, por ejemplo, este pseudocódigo, puede ser que la variable A tome el valor de 5 y la variable B tome un valor de 8. En otra ejecución, puede ser que A tome el valor de -1 y B tome el valor de -10. Son otros valores. Por lo tanto, va a cambiar. Y como puede cambiar, son variables, son valores variables. Si no fuera ese el caso, entonces serían constantes. Pero este no es el caso. ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes, con estos elementos? ¿No hay preguntas? Ninguna, ingeniero. Gracias, eso. Bien, lo que tenemos acá es puro pseudocódigo. Esto no va a correr en ningún lado, sino simple y sencillamente es una representación de lo que queremos hacer. A partir de acá, a partir de lo que tengo acá, yo me puedo ir a cualquier lenguaje de programación y voy a adoptar su sintaxis y voy a poder resolver lo que estoy definiendo acá. O sea, ya va a ser muy específico la sintaxis de cada programa para llegarlo a solventar. Bien. Otros elementos que normalmente tiene un algoritmo son condiciones. Normalmente en la vida vamos a manejar o nos manejamos o nuestras vidas, nuestro día a día se rige en base a condiciones. Si se cumple esto, hago lo otro. Si no se cumple, entonces debo hacer esto otro. Y así, o sea, nuestra cotidianidad está regida por estas decisiones. Digamos, nuestra vida no va en una línea recta, sino siempre hay desviaciones, hay variaciones y que van a depender de las condiciones que estemos evaluando en ese momento. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si me levanté tarde hoy y debo estar a cierta hora en un lugar, pues entonces no me baño, por ejemplo, no me baño porque ya voy tarde, solo me lavo los dientes, me peino y me voy. ¿Ya? O sea, el condicionante de haberme levantado tarde me hace tomar una serie de acciones. Si me levanto en la hora normal, pues entonces sí, hago todo el procedimiento, me baño, y me voy sin ningún problema.
Entonces, como la incertidumbre es lo que rige nuestro día a día, pues igualmente esta incertidumbre debe plasmarse en las soluciones a través de condicionantes. Una condicionante es algo que tenemos que evaluar. Sí, vamos a evaluar las condiciones del sistema para saber qué camino debemos seguir. Por ejemplo, si estoy en un banco y yo quiero hacer un retiro, por ejemplo, una condicionante es, ok, primero verifico que la cuenta exista. Ok, la cuenta existe, me voy por este camino. Como existe la cuenta, voy a verificar si la cuenta está activa. Porque puede existir la cuenta, pero la cuenta ya esté clausurada, ya esté cerrada o esté bloqueada, qué sé yo. Entonces yo verifico el estado de la cuenta. Ok, si la cuenta está bien, la siguiente condición que debo evaluar, ¿cuál sería? Tiene saldo. Si tiene saldo, entonces opero la petición. Si no, pues no tiene saldo. Entonces, todo, prácticamente todo, debe ser basado en base a condicionantes, las acciones que yo deba tomar. Entonces, esas condicionantes se van a evaluar como que si fuera una pregunta. Sí. Si la condición, o sea, si la condición es verdadera, entonces hago esta serie de pasos. Si no, hago estos otros pasos. Y así es como funciona. Normalmente en pseudocódigo nosotros cerramos las estructuras condicionantes. Aquí tenemos un ejemplo donde dice si condición 1, entonces ahí tenemos dos acciones. Si no, tenemos otra condición y a continuación tenemos un fin sí. Eso lo que hace es como que cerrar el ciclo de la condición. ¿Ya? Eso nos da orden, nos da claridad y pulcritud en el manejo del código fuente. Cuando entremos un poquito en detalle a ver la codificación, pues vamos a ver cuáles son las mejores prácticas para hacer un programa. O sea, para que sea legible y entendible sin que haya mayor problema para eso. Permítame un minuto, jóvenes. Ahorita estoy con ustedes. Bien, señores. Otra característica cotidiana que llevamos en nuestro día a día son los ciclos. O sea, hay tareas que se repiten más de una vez.
¿sí? Entonces, para estas condiciones que se repiten más de una vez, vamos a utilizar lo que se conocen como ciclos o bucles. Esto lo que nos permite es, mediante una condición, poder definir cuántas veces se va a repetir una tarea. Como yo lo había mencionado ya al inicio, un algoritmo debe ser finito. Por lo tanto, el número de repeticiones debe tener un inicio y debe tener un final. No se puede repetir indefinidamente. Para representar los ciclos, pues existen muchas, no muchas, pero existen varias formas de poder representar ciclos. Vamos a tener ciclos que son definidos. Me refiero a definido en que sabemos cuántas veces se tiene que repetir, ¿sí? Se puede repetir 10 veces, 15 veces, 20 veces, qué sé yo. Pero también van a existir ciclos que no sabemos cuántas veces se va a repetir y que lo que va a definir el número de veces que se va a repetir va a ser evaluar una condición. O sea, se va a repetir mientras esta condición se dé o mientras esta condición no se dé. O sea, esos serían ciclos que no son deterministas, digamos, sino que va a depender de evaluar varias condiciones y para eso vamos a tener instrucciones que nos van a facilitar poder hacer eso. Cuando estemos trabajando con ciclos definidos, vamos a utilizar instrucciones como, por ejemplo, la instrucción para. El para sirve cuando sé cuántas veces se tiene que realizar y cuando no lo sé, cuando tengo que evaluar condiciones, utilizo instrucciones como mientras se cumpla estas condiciones o mientras no se cumpla esto, que se repita. Igualmente puedo utilizar otro condicionante que se llama repetir, que dice repetir hasta que se cumpla esto. Entonces, tenemos muchas herramientas como para poder representar estas situaciones en las cuales se va a repetir muchas veces. Regreso al ejemplo del sistema de ecuaciones. Ahí se van a dar cuenta ustedes que cuando lo vean, van a ver una serie de pasos que se van a repetir hasta que se tengan las soluciones. Entonces, ahí se van a dar cuenta que yo puedo meter un ciclo ahí. Y la condición de paro del ciclo es cuando se llegue a determinar una solución para todas las variables. ¿Ya? Entonces, insisto, la mayoría de algoritmos tienen ciclos. Fundamental, tenemos condicionantes y ahora debemos incluir también ciclos, o sea, bucles, situaciones en las que se van a repetir las tareas muchas veces. Ok, aparte del pseudocódigo, yo tengo una herramienta muy útil que es los diagramas de flujo. A través de un diagrama de flujo yo puedo representar gráficamente un algoritmo. Y esto es de suma utilidad porque esto lo puede entender fácilmente casi que cualquier persona, inclusive gente que no tiene mayor experiencia en lo que es la computación. Entonces, esto nos da una herramienta que nos sirve primero para que tengamos claro que nuestra solución funciona, ¿sí? O sea, esto es no más que una herramienta. Yo lo puedo utilizar con pseudocódigo o lo puedo utilizar como un diagrama de flujo. Normalmente, yo recomendaría primero trabajarlo como un diagrama de flujo. Cuando yo verifique mi diagrama de flujo que funciona, entonces ya me muevo a pseudocódigo y de pseudocódigo yo ya puedo pasar a código fuente. Entonces,
En este curso también vamos a ver las partes que tiene un diagrama de flujo. Vamos a revisar la simbología de los diagramas de flujo que nos van a permitir representar pues cualquier solución. ¿Alguna pregunta, jóvenes, acá con los diagramas de flujo? Insisto, los vamos a ver a más detalle. Ahorita únicamente es solamente para darles visibilidad de que vamos a trabajar también con estas herramientas. ¿Preguntas, jóvenes? Ningún ingeniero. Ok, gracias. Jóvenes, un anuncio parroquial. Si ustedes por ahí conocen a alguien que saben que va a llevar el curso y que también nos ha inscrito, también le pueden ustedes compartir el link de la clase para que se integre y que esté ya pues subido a las clases y que el tema de la inscripción no sea algún stopper para que empiece a llevar clases. Otro anuncio parroquial es que este curso tiene viernes alterno. O sea, eso quiere decir que cada 15 días vamos a tener clase el día viernes. Normalmente, jóvenes, en ese viernes alterno lo que vamos a hacer es práctica. O sea, de hecho, este curso tiene laboratorio. No es específicamente laboratorio. La idea es que un día les dé clase magistral, otro día ustedes podamos interactuar en laboratorio y en los viernes alternos hacerlo práctico. O sea, ejercicios que ustedes los resuelvan, las dudas que puedan tener, entonces me las transmiten para poderlas aclarar. Entonces, eso es, esa va a ser la dinámica. Este viernes no nos toca viernes alterno, no nos toca, va a ser hasta la otra semana. Pero sí me interesa transmitirles cómo va a ser la metodología de trabajo específicamente con los viernes alternos. Insisto, va a ser práctico. Este curso es muy práctico. Entonces, tenemos que aprovechar al máximo la práctica que podamos tener. ¿Ok? Señores, ¿alguna pregunta? No hay preguntas, jóvenes. Ningún ingeniero. Ok, bien, jóvenes. Lo vamos a dejar hasta acá. Váyanse a tomar un cafecito. Coman algo antes de la siguiente clase. Y lo retomamos de acá a partir de la siguiente clase, si Dios lo permite, el día lunes. Pasen feliz resto de semana, jóvenes, y feliz fin de semana. Feliz día, ingeniero. Hasta luego. Feliz día, ingeniero. Feliz día, ingeniero. Ya.